En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar. Padre, Señor, queremos venir delante de ti con esta actitud de adoración al escuchar tu palabra y rendir, Señor, todo nuestro ser delante de ti, atentos a lo que tú quieres mostrarnos, o lo que tú has querido mostrar al inspirar este texto. Te ruego que me ayudes a ser fiel a lo que dice tu palabra y que todos seamos fieles y obedientes a ti en lo que tú nos permitas entender el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título que le he dado al mensaje es Jesús, la luz del mundo. La semana pasada, en la introducción que Juan da en el verso 1, estábamos viendo cómo afirma que en el principio era el verbo. El verbo es un término usado por Juan, porque los griegos en su época usaban el término verbo o logos. Igual los judíos conocían el término verbo o logos para referirse al Señor Jesucristo. Y así alcanza toda esa audiencia. Para los griegos el logos o el verbo era un concepto, una fuerza que daba de donde emanaba la creación y todo lo que existe. Y para los judíos el logos o el verbo era la palabra dada por Dios, el mensaje entregado a través de los profetas que había sido comunicado por siglos. Pero Juan, cuando dice en el principio era el verbo, le está enseñando a ellos: el verbo no es un concepto, el verbo no es una fuerza, el verbo no es una identidad no personal, el verbo es la persona de Jesucristo. Y dice en el principio era el verbo, es decir, que Él no es un ser creado. Jesucristo ha existido desde siempre, dice, y el verbo estaba con Dios desde el principio. Habla de la relación del Hijo y del Padre, afirmando que el Hijo no es el Padre. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad. Y después dice, y el verbo era Dios. Está diciendo una vez más, el Hijo no es un ser creado. Jesucristo, cuando nació en Belén, Él no fue creado cuando nació en Belén. Él simplemente estaba continuando la vida que ha tenido desde siempre, desde la eternidad. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y afirma en el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando que Él es el creador. En Él fue creado todo, en Jesucristo. Después en el verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahí nos vamos a enfocar más en esta parte, en esos versos. Pero Él es presentado como el creador. Y nada de lo que existe si no fuera por Jesucristo. Todo lo que conocemos, de todo lo que sabemos, todo ha sido creado. Todo se ha originado en Cristo. Cristo es el agente
de la creación. Dios en Cristo Jesús crea todas las cosas. Así que sin Jesucristo no hay creación, nadie existiría, no habría nada de lo que conocemos, y todo lo que conocemos obviamente ha sido creado. Entonces, podemos empezar a concluir: Jesucristo no es como nosotros. Él se hizo hombre, Él nació como un bebé, con todas las necesidades de un bebé, pero nunca dejó de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Creo que aquí Eric hablaba de la razón por la que se escogieron los cantos, tiene que ver con la humillación del Señor Jesús. Los especiales que cantaron tienen que ver con la humillación del Señor Jesús. Es decir, Dios en toda su gloria, en toda su magnificencia, Dios el Hijo decide despojarse de su gloria y venir y nacer como un bebé de María y de José. Él fue engendrado en María por el Espíritu Santo y nació así como un bebé, creció y siendo adulto manifestó su gloria, haciendo toda clase de milagros. Aunque Él se despojó de su gloria en el cielo, Jesús es un ser glorioso porque Él mismo es Dios y manifiesta su gloria en los milagros, en el amor, en la compasión, en todo lo que hizo para manifestarse como Dios. Y su mensaje continuamente es predicar arrepentimiento a los hombres para que puedan entrar en el reino de los cielos. Y vamos a ver esto un poquito más en detalle. Así que Él es Dios, Él ha estado siempre con Dios. Él no es el Padre, Él es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Toda la creación ha sido hecha por medio de Él. Quiere decir que Jesucristo es el dueño de todo el universo. Todo le pertenece a Él. Todas las personas, todos los seres y toda la creación son de Él. El libro de Hebreos en el capítulo 1 dice que Él sostiene todas las cosas con su palabra de autoridad. Y si Él es el dueño, quiere decir que Él no se quedó como un bebé. Él creció, fue a la cruz, murió, resucitó y prometió que Él va a regresar. Y Él va a regresar por lo que a Él le pertenece. Él es el dueño de la tierra. Dice el libro de Apocalipsis que Él va a venir a establecer su reino, su reinado milenial aquí en la tierra, restaurando la creación como fue hecha en el libro de Génesis y reinando junto con su iglesia aquí en la tierra. Jesucristo es el dueño y Él va a reclamar lo que le pertenece a Él cuando Él regrese. Dice la palabra que cuando haga eso, el cordero y el león pasarán juntos, el niño jugará en la cueva de la serpiente y no tendrá ningún peligro. Hay completamente paz, restauración, prosperidad, abundancia, porque Cristo va a estar reinando aquí en la tierra. Porque la creación es de Jesucristo. Dios por medio de Jesucristo hizo la creación. Todo es de Él. La tierra, todo es parte de la creación. Cada persona, cada ser viviente, todo está bajo su dominio. Y dice versos 4 y 5 aquí en Juan 1, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De nuevo, la creación cobró vida cuando fue creada por el Señor. Sin Él no hay vida, en Él estaba la vida. Cada ser viviente vino a ser o a existir porque Él habló y comenzaron a existir. Nada por sí mismo puede cobrar vida, es imposible. La teoría de la evolución es una farsa porque asumen que las cosas pueden empezar a vivir por sí mismas. La palabra afirma que en Jesucristo estaba la vida, Él es el que da la vida. Todo depende de Él. Él no depende de nada ni de nadie porque en Él está la vida. Pero todo lo demás depende de Él. Él es el que sostiene todo. Él es la causa final de todas las cosas. Nada puede suceder fuera del propósito de la voluntad del Señor. Nada es sin Él, nada es fuera de Él. Nada tiene vida sin Él. Porque Él sostiene todo. El Señor Jesucristo. De Él mana la vida. De Él mana la existencia de todo lo que hay. La vida es dada por Dios y sin Dios no hay vida. Él es la fuente de la vida. En Él estaba la vida.
No dice que Él estaba vivo, sino que en Él estaba la vida. Usted y yo estamos respirando, ¿cierto? Estamos vivos. Tenemos vida. Pero esa vida la estamos recibiendo en este instante de Dios mismo, de Jesucristo. El Verbo, el Logos, porque en Él estaba la vida. Génesis 2:7 narra la creación del hombre. Y para mirar rápidamente allí, mire, Génesis 2:7, ¿cómo está conectando Juan lo que dice en el capítulo 1 con lo que Moisés presenta en el Antiguo Testamento acerca de la vida? Lo podemos ver aquí. Génesis 2:7 narra en detalle la creación del hombre y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La vida del hombre comienza cuando Dios lo forma. Y dice la palabra que sopló aliento de vida, respiró aliento de vida en el hombre. Cuando una persona fallece, si usted ha visto cuando alguien muere, decimos dio su último suspiro. La vida salió de él o salió de ella. Aquí en Génesis 2:7 dice que la vida vino a Adán porque Dios respiró aliento de vida en él. Y Juan dice en Juan 1:4 que en él estaba la vida, es decir, el que está dándole vida a Adán es Jesucristo. En Génesis 2:7, Jesucristo es el autor de la vida, el dador de la vida, el que sostiene todas las cosas. Esa vida proviene de Dios. Jesucristo es Dios. Y lo opuesto, pero tiene que ver, cuando hablamos de la vida, tenemos que considerar la muerte. Lo tenemos garantizado todos aquí, un día vamos a morir. Unos más jóvenes, otros mayores. Eso depende de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es el que da la vida, Dios es el que puede quitar la vida. La vida depende de Dios. No podemos agregar ni un minuto, ni un segundo a nuestra existencia por más que tratemos. Y tenemos avances médicos, avances tecnológicos que han extendido los años, pero en realidad la vida depende de Dios. Una persona puede estar muy saludable si Dios dice hasta aquí es, y ahí terminó. Y mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. El apóstol Juan, el que escribió el libro de Juan, tiene una visión del Señor. Dice que cae a los pies del Señor Jesucristo como muerto cuando lo ve a Él. El Señor le dice, no temas. Pone su mano en el hombro y le dice, no temas. Y dice lo siguiente, Señor Jesucristo: cuando le vi caí como muerto a sus pies, dice Juan, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin. No hay nada antes de Jesús, no hay nada después de Él. El que vivo y estuve muerto. Habla de su muerte en la cruz. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si eres el dueño de la vida, eres el que puede terminar también con la vida. Es Jesucristo. Él tiene autoridad sobre todo y sobre todos, sobre la vida y sobre la muerte. Es el primero y el último. Desde Génesis, Él le ha dado vida al hombre y desde entonces también es soberano para que esa vida termine. Juan 5:26, vamos a mirar esa escritura. Mire, Juan cuando habla del Señor Jesucristo, habla las características del Señor Jesucristo, lo que lo muestran a Él como Dios. Y uno lee un poquito más adelante, como en Juan 5:26, y cuando habla del Padre, de Dios el Padre, son las mismas características que le da al Hijo, porque es un solo Dios. La Biblia presenta un solo Dios en esencia, pero tres en persona: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Trinidad. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Y es en esencia igual al Padre, igual al Espíritu Santo. 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo. Una pausa allí. ¿Quién tiene vida en sí mismo? El Padre. ¿Qué leímos en Juan 1:4? Que en Jesucristo el Verbo estaba la vida. ¿Qué quiere decir que estaba la vida?
está conectado cuando dice en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que desde siempre Jesucristo ha existido, ha sido la vida. Él es el comienzo de todo. Y aquí dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Es decir, que no depende de nada ni de nadie. Sigamos leyendo el mismo verso. Así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, que Jesucristo tiene las mismas características del Padre en su esencia. En Él está la vida. Juan 14:6. Miren la declaración que Jesucristo hace allí. Jesús le dijo, yo soy. Miren lo que dice, yo soy. No dice yo les muestro. Dice yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. No nos indica el camino. Él no es un buen maestro que nos puede indicar por dónde andar. Él es el camino. Jesucristo mismo es el camino. Él es la verdad. Todo lo que necesitamos conocer acerca de la verdad es Cristo. En Cristo Jesús está el conocimiento, la sabiduría. Y Él es la vida. Aparte de Él no hay vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Nadie puede obtener la salvación para poder conocer al Padre a menos que sea por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo es Dios. Jesucristo ha estado siempre con el Padre. En Jesucristo está la vida. Él es el que da vida y existencia a todo lo que existe. Él es la causa última de todo lo que sucede. Él da la vida natural, pero también da la vida espiritual. Cuando dice nadie viene al Padre si no es por mí, está hablando. Ya no estamos moviendo a la vida espiritual. Ya vimos lo que es la vida natural, todo depende de Él. Pero también la vida espiritual. Jesús es la fuente de vida para todo el que cree en Él. Miremos Juan 11:25. Lo que Jesucristo le dice a una hermana de Lázaro. El Lázaro ha muerto aquí. Él le dice a Marta, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de la vida espiritual que todo ser humano necesita. Todos nacemos de un nacimiento natural, pero hay la necesidad de un nacimiento espiritual. Ese nacimiento natural sucede porque Jesucristo da la vida. Pero el nacimiento espiritual solamente sucede también porque Jesucristo da la vida. En Jesucristo está la vida. Y está la vida eterna. En Él está la resurrección y la vida. Hablábamos hace un minuto que todos vamos a morir. Al hablar de vida tenemos que mencionar muerte. ¿Por qué? Porque el hombre ha pecado. Adán pecó, hemos recibido la herencia del pecado. Todos somos tocados por la muerte. A todos nos duele algo. A todos nos duele algo aquí, ¿cierto? ¿Hay alguien aquí que no le duela nada, que nunca se enferma? Gripa, dolor de cabeza, ¿cierto? A veces cuesta trabajo levantarse. Somos afectados por la maldición del pecado en nuestros cuerpos y un día el cuerpo empieza a desfallecer y va a morir y hay la necesidad de creer que hay más que esto que conocemos, de la resurrección y la vida. Y dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Cuando hablamos de vida, normalmente hablamos de ¿qué es? 80 años, 70 años, 90 años a veces. Estamos refiriéndonos a eso, ¿cierto? Queremos ver nuestros nietos, queremos vivir vidas largas aquí en la tierra. Pero aquí el Señor Jesucristo habla de otra vida, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La Navidad, Jesucristo fue enviado, se hizo hombre, y a través de Él podemos conocer al Padre, y a través de Él, conociendo al Padre, podemos tener vida eterna. El hombre busca la fórmula para el elixir de la vida, porque todo mundo lucha por no morir, pero eso va a venir.
Pero en Jesucristo está la garantía de la vida eterna, la resurrección de entre los muertos y la vida eterna. Y es lo que Pablo dice. Mira ahí cerquita, Juan 20:31. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito, que él está escribiendo todo esto que yo estoy leyendo. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero el que crea, ¿acaso no es una persona que está viva? Claro, una persona que está viva es la que tiene que creer, pero ¿de qué vida está hablando? Está hablando de la vida eterna, está hablando de la salvación de su alma. La única manera de rescatar su alma de la condenación por causa del pecado es que alguien haya pagado por sus pecados y le ofrezca el perdón que Dios da, y entonces la vida eterna, ese es Jesucristo. Para eso vino Él. Pero su obra no hubiera podido ser completa a menos que Él fuera desde el principio, y que desde el principio hubiera estado con Dios, y que podamos decir, Él es Dios. Y no hubiera sido posible la garantía de la vida eterna, el perdón de los pecados, y que su muerte en la cruz hubiera sido suficiente a menos que en Él estuviera la vida. Porque Él dice, no, mi vida no me la quitan, yo la estoy poniendo para volverla a tomar. ¿Por qué dice eso? Nadie puede hablar así, solamente el Hijo de Dios. Porque en Él está la vida. Él venció la muerte, se levantó de entre los muertos y dice, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí aunque esté muerto vivirá. Lo que Dios le está diciendo a usted a través de estos textos que estoy leyendo, de los que los hermanos han leído, del drama, de los cantos, todo lo hemos puesto tratando de buscar cumplir lo que dice aquí, que al escucharlo podamos creer, y al creer tener vida eterna. Todo lo que usted tiene que hacer es creer, y Dios le puede dar la fe para que usted crea y tenga vida eterna. Jesús es la fuente de la vida, Jesús es su única esperanza, todo depende de Él. No hay obra que usted pueda hacer para alcanzar y llegar a conocer a Dios, no puede. No hay bondad tan grande que alguien pueda hacer para decir, no necesito de la bondad de Cristo al morir en la cruz en mi lugar. No hay obra o no hay acción que alguien pueda hacer, o estilo de vida que pueda decir, sí, yo creo que Cristo murió en la cruz, yo creo que Él nació como un hombre, murió en la cruz, sí, Él es el sacrificio que Dios trajo, pero también yo necesito mi parte. Porque al hacer eso, usted estaría negando que el que murió en la cruz es Dios. Usted estaría negando que el que murió en la cruz, en Él estaba la vida. Usted estaría negando que el que murió en la cruz ha sido desde siempre y para siempre. Y solamente en Él hay salvación. Y eso sería pisotear al Hijo de Dios. Y eso ofende a Dios. Por eso la palabra dice en el libro de los Salmos que la oración de alguien que no cree en Jesucristo es una abominación para Dios. Dios no escucha su oración si usted no está en Cristo. Pero dice que Dios le bendice y le escucha si usted cree en Jesucristo. En Jesucristo, en Él está la vida, no en usted. Vamos a mirar un poquito más de versos para avanzar aquí. ¿Cuál es nuestra condición realmente y por qué hay la necesidad de esta vida en Cristo Jesús? Mira Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. Ok, paremos allí. Yo sé que el verso dice más, pero paremos allí. Él os dio vida a vosotros. Estamos hablando de que Jesús, Él es la fuente de la vida. Cuando nacimos, ¿quién nos dio vida? Jesús, Jesucristo. Él es el que sostiene todas las cosas con vida. ¿Sí? Pero miren lo que dice Pablo para continuar aquí, porque estamos hablando ya no de la vida natural, sino de la vida espiritual. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No hay persona aquí que no haya experimentado la muerte espiritual. Dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Cada persona nace muerta espiritualmente, viva naturalmente, pero muerta espiritualmente y con la necesidad de un día poder obtener vida espiritual. Y solamente Jesucristo ofrece esto. Y lo que dicen todos estos textos es, crea,
Crea, simplemente crea. Y Juan afirma, nos dio vida con Cristo. Pablo, estoy en Efesios versos 4 y 5, aquí mismo en Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en paréntesis dice, por gracia sois salvos. Verso 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Está hablando de vida, resurrección, vida. ¿Cuál vida? No es la vida natural. La vida natural la tienen todos los seres humanos. Por igual Dios se la da a todos. Pero la vida espiritual depende de creer en Él, en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de eso se trata la Navidad, de recordarnos. Es más que dar regalos bonitos. Es más que dar, a veces he leído artículos donde dice, la gente se afana por comprarle cosas a otro que no le importa, que no las va a usar, pero quiere quedar bien con él, y el otro igual hace esto con esto, y un montón de gente comprando muchas cosas. Y pasa la Navidad y quedan las deudas, y viene otra vez otro año de trabajar, de esforzarse, ¿y qué? No lo quiero desanimar, yo sé que es bonito expresar esos regalos. Yo compro regalos a mi familia. Lo que estoy diciendo, el punto que quiero hacer con esto, no quiero poner abajo lo que celebramos de Navidad. Lo que quiero decir es, no es suficiente quedarse allí. Usted necesita hacer una pausa y pensar, ¿esto es todo? ¿Esto es todo la Navidad? ¿Hasta aquí llega? ¿El regalo que compré o el regalo que me dieron? ¿Hasta aquí llega? ¿Esto es la Navidad? Es más que eso. El regalo es la vida eterna. En Cristo Jesús, Cristo es la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Él nos da vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, muertos delante de Dios espiritualmente. Necesitamos tener vida. Jesucristo ofrece esa vida. Entonces usted nació naturalmente, pero necesita nacer de nuevo. La persona que nace 2 veces, muere solamente una vez y resucita para vivir para siempre. La persona que nace una sola vez, es decir, el nacimiento natural y no nace espiritualmente, muere, va a morir. Usted y yo vamos a morir un día. Y después vuelve a morir en la segunda muerte, donde la palabra dice que el que muere sin creer en este mensaje, en Cristo Jesús, Jesucristo es el mensaje, va a un lugar de tormento llamado el infierno, donde no hay salida, esperando que Jesucristo venga, reine aquí en la tierra. Pasan 1000 años y después de esos 1000 años, entonces todos los muertos empiezan a resucitar con los cuerpos que vivieron aquí, cuerpos restaurados, para ser condenados para la muerte segunda. En realidad, no creer en el Señor Jesucristo es horrible. No creer en el Señor Jesucristo es lo peor que una persona pueda hacer con su propia vida. No creer es lo peor. Y el Señor dice, y Pablo escribe, y Juan escribe, para que creamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice en Juan 1:4, regresando a ese texto, dice, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. En el Antiguo Testamento los judíos asociaban la sabiduría y la ley con la vida y la luz. Y Juan asocia la vida y la luz con el Verbo, con Jesucristo. Y así continúa afirmando la necesidad espiritual del hombre. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando Dios comenzó a crear el mundo, para hablar un poquito de la luz, dice en Génesis 1:3 que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y esto lo dijo antes de crear el sol. Nosotros asociamos la luz con el sol, porque el sol es la lumbrera mayor, es la que, como dice el libro de Génesis, es de donde proviene la energía que recibimos aquí en la tierra. La luz es una onda que está viajando a 186,000, algo así, de millas por segundo. Se está moviendo todo el tiempo. Dice la palabra que
La vida era la luz de los hombres. El Señor Jesucristo, Él creó la luz, pero aquí está hablando de lo espiritual. Y la vida y la luz están asociadas con el Evangelio. La razón es esta, porque si usted no es iluminado para ver la verdad, usted permanece en tinieblas, así dice la palabra del Señor. Nada se puede ver si no hay luz. Mencionaba la semana pasada el trabajo de los pintores de cuadros. Todo lo que ellos presentan en sus cuadros es la manifestación de la luz. Todo lo que se ve es un reflejo de la luz. Cuando usted mira para acá, hay un reflejo de esa luz. Usted puede ver los colores, yo puedo ver los colores en usted. Sin la luz no se puede ver nada. Hay completa oscuridad, hay tinieblas. Y las tinieblas o la oscuridad es simplemente ausencia de luz. Así que Jesucristo se ha hecho presente para iluminar al hombre. El hombre por sí mismo no contiene vida, no produce vida. La vida le es dada por Dios. Está en oscuridad y solamente puede ser iluminado por el Señor Jesucristo, porque Él es la luz de los hombres. Romanos 3:10 dice que el hombre no puede conocer a Dios, dice que no hay nadie bueno. Dice que todos a una se desviaron, nadie busca a Dios, nadie. La gente busca la religión, la gente sigue la tradición que le han dado los padres, la gente sigue lo que la cultura les ha enseñado según el lugar donde han crecido. Algunos crecen yendo a la iglesia porque sus papás los llevan a la iglesia. Y llegan a una edad donde solamente están siguiendo algo que le enseñaron sus papás. Pero no están en la luz, porque el hombre no busca a Dios, no tiene la luz, no tiene la vida. Necesita que eso se le dé a él. Romanos 3:23 dice, todos pecaron, todos, y han sido destituidos de la gloria, de la presencia, de la luz, de la vida de Dios. Por eso Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Es lo que narra en Efesios 2, del 1 al 7, que leíamos hace un momento. Esa es la condición del hombre. Y Jesucristo, cuando ilumina a la humanidad, está mostrando la verdadera condición del hombre. La luz ilumina el pecado del hombre. Es como a veces usted ve una roca, está así afuera en el bosque, y usted levanta esa roca, o en el patio de su casa, usted levanta esa roca, y cuando entra la luz, salen un montón de animalitos corriendo porque la luz los expone y tienen que salir de ahí porque ellos quieren estar en la oscuridad. Así es el pecado. La palabra de Dios ilumina el corazón del hombre y le muestra su condición de pecado. Jesucristo es la palabra. El verbo Jesús es el cumplimiento de la ley. Y la ley revela que todos hemos pecado contra Dios. ¿Y qué hay que hacer entonces? Miren, esto es importante. Si usted entiende esto, de todo lo que estoy diciendo, usted se va a llevar la mejor parte de este mensaje. Por lo general, cuando evangelizamos, hay una pregunta que nos gusta hacer, a mí me gusta hacerla. Yo le digo, ¿usted cree que usted es una buena persona? Más del 95% de las personas dicen, sí, yo soy buena gente, yo soy buena persona, yo no robo, yo no mato, yo no me ando causando problemas con mis vecinos, no tengo problemas de aquí o de allá, soy buena gente. La mayoría de las personas piensan eso, de sí mismos. Tienen su propio estándar. Pero el estándar de Dios es el que nos mide. ¿Cuál es el estándar de Dios? Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Él dijo en Mateo 7, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Compare su vida con Jesucristo. El Evangelio de Juan nos presenta la vida del Señor Jesucristo. Y cuando usted compara su vida con la vida del Señor Jesucristo, entonces usted concluye y dice, ¿soy buena gente comparado con el Señor Jesucristo o no lo soy? ¿Soy bueno comparado con el Señor Jesucristo o no lo soy? La respuesta es bien sencilla. Ninguno de nosotros jamás podrá llegar a la estatura del Señor Jesucristo, aunque ese es el estándar para el cristiano. Jesucristo es el único que cumplió toda la ley, la cumplió perfectamente. Entonces Él es el estándar. Para poder entrar al cielo, usted necesita ser como el Señor Jesucristo. Ahora dígame, en su esfuerzo, en su capacidad, en su estudio,
en su ingenuidad, en su razonamiento. ¿Puede usted ser igual al Señor Jesucristo? ¿Alguien aquí? Tengo un billete de $500 que quiero regalar hoy. ¿Quién levanta la mano? Yo puedo ser como el Señor Jesucristo. Ninguno podemos. No hay tal cosa, no existe tal persona. Entonces, de acuerdo a eso, usted es culpable delante de Dios. Si usted no llena ese estándar, igual yo. Pero lo que Dios ofrece es que Jesucristo toma su lugar, porque usted es culpable ante Dios, toma el castigo de sus pecados, toma el juicio de Dios que debería caer sobre usted. Él lo toma en la cruz del Calvario. Y Él le ofrece que crea en ese sacrificio para que usted no sea juzgado y castigado por Dios. Y usted obtenga la justicia de Cristo. Cristo es justo. Entonces Dios le ofrece poner la justicia de Cristo en usted y los pecados suyos en Cristo, en la cruz del Calvario, castigarlo a Él como lo hizo, ejecutar en Él justicia por sus faltas, por sus pecados. Si usted cree en eso, usted puede tener salvación. Jesucristo es la luz de los hombres. Si usted no está en Cristo, usted está viviendo en tinieblas. Usted está muerto en sus delitos y pecados y necesita a Cristo Jesús. Características de una persona que está en tinieblas. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara, está hablando de luz. Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está hablando de conocer la verdad de Dios. Y solamente el que está en Cristo conoce la verdad de Dios. Una de las características de esta persona es hambre y sed de justicia. Es una persona que quiere la verdad, busca la verdad, se llena con la verdad, quiere estar lleno todo el tiempo. Si usted no vive así, usted vive en tinieblas. Vive de acuerdo a su razonamiento, de acuerdo a filosofías, de acuerdo a religiones que el hombre ha inventado, de acuerdo al humanismo, a su propia bondad. Eso la Biblia lo define como tinieblas y muerte eterna. Pero Dios le ofrece lo contrario. Jesucristo, el Verbo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, Juan 1 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan presenta al Verbo, el Logos, como el dador de vida y el que ilumina a los hombres espiritualmente. La luz está encendida, ha sido manifiesta en Cristo. Es predicada, es anunciada, está a la mano, ilumina a todos sin excepción. Es como el sol. Es como el sol. Usted se levanta en la mañana y el sol está iluminando. Ilumina a todos por parejo. Pero digamos que alguien escogiera decir: yo no quiero estar bajo la luz del sol, y se mete en una cueva o en un sótano y se encierra. Esa persona, y solo esa persona, es culpable de no ver la luz, porque es lo que ha querido escoger. Jesucristo ilumina a todas las personas, espiritualmente hablando. La luz está encendida. Decía mi mamá cuando yo estaba creciendo: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahí está la verdad. Estamos presentando, acabamos de celebrar con el drama, con los cantos. Ahí está la luz disponible. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si usted muriera el día de hoy, y usted no sabe si así va a ser, ni yo tampoco. Si usted muriera el día de hoy, sea honesto con usted mismo, con usted misma. ¿Dónde estaría su alma? ¿En la luz o en las tinieblas? ¿Es usted culpable o inocente delante de Dios de cumplir toda la ley o de no cumplir toda la ley? De acuerdo a la palabra, todas las personas son culpables. No hay inocentes delante de Dios, nadie. Ahora, el que cree en Cristo es tratado por Dios como si fuera inocente, porque sus pecados ya fueron castigados en Cristo Jesús. La luz resplandece, ilumina. Y dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella porque las tinieblas toman acción. Hay una respuesta ante la luz de Cristo Jesús. Mire Mateo 4, versos 15 al 16. No se preocupen si nos tardamos un poquito más. Están preparándonos comida, así que al final vamos a comer juntos.
Sí, y seguimos con el ambiente aquí. No, ya estamos avanzando bastante, pero creo que esto es importante. Mira lo que dice Mateo 4, versos 15 al 16. Gracias a las hermanas que están trabajando allí en la cocina para tener todo listo ahora que terminemos aquí. Dice, tierra de Zabulón, está refiriéndose a una profecía del libro de Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Dice, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Estos son los gentiles en Galilea. Nosotros somos los gentiles. Yo no conozco ningún judío aquí, pero somos gentiles. A nosotros nos ha iluminado la luz. ¿Cuál es la luz? Cristo Jesús. Inmediatamente después de eso, si usted lee el verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la manifestación de la luz. El hombre siendo llamado al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es la respuesta de las tinieblas? En Lucas, no vamos a ir allí, pero capítulo 4, versos 28, 29, narrando lo mismo, dice la palabra que después de que Jesús predicó esto, todos los que estaban allí en Nazaret, la ciudad donde Jesucristo fue criado, cuando él empezó a predicarle a los de su pueblo, quisieron matarlo. Dice que lo querían tirar por un despeñadero. No era el tiempo del Señor, él se fue de allí. ¿Cuál es la respuesta de las tinieblas ante la luz? Querer apagar la luz. Y el hombre siempre ha reaccionado así, pero dice la palabra que las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra la luz. Cuando Jesús le dice a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, le está iluminando. Está diciendo, está iluminando quién es Él. Jesucristo, siendo la luz, ilumina quién es Él. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Está diciendo, yo soy Dios. ¿Cuál es la reacción de los fariseos ante la luz? Dice que lo querían apedrear, querían matarlo. Pero las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Cuando arrestaron al Señor Jesucristo, lo hicieron de noche, cuando había tinieblas. El Señor les dice, ustedes vienen en la noche, en las tinieblas, porque ese es su tiempo, al diablo es al que le sirven. Y Satanás, a través de eso, llevar a Jesucristo a la cruz, quiere dar el golpe final para apagar la luz y que el hombre quede eternamente en la oscuridad. Pero Jesucristo, cuando muere en la cruz, al tercer día se levanta de entre los muertos y la luz continúa. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. La iglesia del Señor ha sufrido persecución por siglos por predicar acerca de esta luz. El problema para los hombres es que expone su pecado. Y la gente prefiere las tinieblas que la luz. La luz continúa resplandeciendo. Las personas son llamadas a que se arrepientan y vengan a la luz. Que dejen las tinieblas del pecado y la maldad y vengan a la luz para que reciban vida en abundancia. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y ahí llegamos otra vez a lo mismo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. O perdición o vida eterna, oscuridad y tinieblas o luz, muerte o vida. Solo hay dos caminos y Jesucristo marca la diferencia. En Juan 3, 17 al 20, después de que dice este texto, dice la palabra que los hombres prefirieron las tinieblas porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18, porque el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesucristo expone la verdadera condición de un ser humano. Él muestra todo lo que hay dentro del corazón, pero el hombre prefiere las tinieblas y decir no,
¿Estoy ocupado? No, tal vez en otro tiempo. Ahora no. Salmo 112, verso 4, no vamos a ir allí, pero dice, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. La luz, Jesucristo. Y sigue ahí en Juan 1, dice que Juan el Bautista testifica de la luz en los versos 6 al 8. No soy la luz, pero testifico de la luz. Juan el Bautista está llamando a las personas a la luz. Después en el verso 9 dice que la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Así que nadie tiene excusa delante de Dios. Nadie puede decir un día delante de Dios, es que a mí no me dijeron, es que yo no sabía, es que no hubo suficiente luz para que yo entendiera la verdad. Nadie puede decirle eso a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Dios, el Hijo, tomó la forma de hombre, vivió como usted y como yo en esta humanidad, sin ser como nosotros, siendo diferente, pero experimentó toda la humanidad, experimentó el dolor, el rechazo, el sufrimiento, experimentó la traición y experimentó la muerte misma. Así que nadie tiene excusa delante de Dios para decirle, es que tú no entiendes lo que yo sufrí, es que tú no entiendes lo que pasó cuando yo era niño. No, Cristo sí entiende. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecar, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Así dice la palabra, nadie tiene excusa delante de Dios. Versos 10 y 11 dice aquí, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, otra vez creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las personas son hijos de Dios. Unos son hijos de Dios y otros no. Aquí dice cómo sucede cuando una persona es adoptada por Dios como su hijo. Para los que creen, a los que le recibieron, recibir al Señor Jesucristo es creer en Él. Aquí hay un paralelo, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Cuando hacemos la invitación le decimos, recibe a Cristo. Estamos diciendo, cree en el Señor Jesucristo. Acepta la verdad que la palabra te da acerca del Señor Jesucristo. Pon tu confianza en Él. A los que creen, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no hay nada que usted pueda hacer para llegar así, allí en sus fuerzas. Usted depende de lo que Dios quiere hacer en usted. Que Dios le dé la fe, que Dios lo ilumine para que usted entienda quién es Jesucristo, para que usted pueda ver al Hijo de Dios. Y entonces pueda tomar acción para venir a Él creyendo. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, el bebé que nació en Belén, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Jesucristo es el conocimiento de la verdad, es el conocimiento de Dios. Él ilumina quién es el Padre, Él ilumina quién es el mismo. Él le ilumina a usted para ver su verdadera condición de pecado y de muerte espiritual. Jesucristo es el que ilumina, el que trae la luz para poder llegar a la salvación. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. ¿Qué les parece? Jesús es la luz del mundo. Solamente hay una luz que el mundo necesita, y es Jesucristo. Solamente hay una verdad que el mundo necesita, es Jesucristo. Solamente hay un camino que el mundo puede tomar para tener salvación, es Jesucristo. Padre, gracias Señor por lo que tu palabra nos muestra acerca de tu Hijo Jesucristo. Señor, oro por que nuestra fe sea aumentada y afirmada al creer lo que el texto de la palabra dice acerca de ti, nuestra confianza aumente en ti. Oro, Señor, por las personas que no están en Cristo. No tienen hambre ni sed de justicia. No te aman a ti, Señor. Aman una religión.
un programa, una costumbre, una tradición, pero tú no eres el Señor de sus vidas. Oro, Padre, que sean iluminados por ti, Señor Jesucristo, para que conozcan su condición de pecado y muerte espiritual y puedan llorar delante de ti su pecado, puedan clamar delante de ti pidiendo que les ayudes a creer, puedan humillarse para que tengan la vida eterna que tú ofreces a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque el mundo no es un mundo sin esperanza, hay esperanza. Gracias porque esta vida no es todo lo que tenemos, está la resurrección y la vida eterna que tú nos ofreces. Y gracias porque tú al enviar a tu Hijo Jesucristo lograste todo esto, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, y oramos que nos ayudes a celebrar a Cristo en nuestras vidas todos los días, a vivir para Cristo, para servirte a ti, a procurar parecernos a Cristo obedeciendo tu palabra, Señor, viviendo bajo la luz. En el nombre de Jesucristo oramos todo esto y te damos las gracias, la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Feliz Navidad.